El lactante es como se denomina el niño desde el nacimiento hasta los 2 años de vida extrauterina. En este periodo se evidencia un rápido aumento de tamaño y una gran maduración en todas sus esferas. Con fines didácticos se divide este periodo en 3 etapas. En el primer mes de vida extrauterina, neonato, el cual, debido a sus particularidades, se abordó en un video aparte. De 1 mes a 11 meses y 29 días, lactante menor, y de 12 meses a 23 meses y 29 días, lactante mayor. En la semiología del niño es muy importante tener en cuenta que la base fundamental del diagnóstico es la historia clínica, la cual consta de la anamnesis y el examen físico. En el caso del niño, dicha historia tiene particularidades que la hacen diferente de la del adulto, ya que en la anamnesis casi siempre son los padres o tutores quienes dan razón de ella. El médico que atiende a niños debe tener capacidad especial de escucha, aptitudes y actitudes muy singulares para poder interpretar la información del niño y de sus padres o tutores. En la anamnesis, obtenida mediante el interrogatorio, están incluidos los siguientes componentes de la historia clínica: identificación, motivo de consulta, enfermedad actual, revisión por sistemas, historia personal, alimentación, vacunaciones, antecedentes patológicos, hábitos, historia familiar y antecedentes psicosociales. Para el lactante es de suma importancia hacer énfasis en los apartados: alimentación, vacunaciones y crecimiento y desarrollo. Uno de los datos más importantes en la identificación es el nombre del niño, no solo desde el punto de vista administrativo, sino desde una visión más humana de la relación médico-paciente, al llamarlo por su nombre propio. El apartado de enfermedad actual debe de ser cambiado para estado actual, en el caso del niño sano, y es en donde se consignan los indicadores claves de su proceso de crecimiento y desarrollo, elementos básicos para el análisis integral del niño. El crecimiento en este periodo es menor que el de la vida intrauterina, pero es mayor que el de las etapas preescolar y escolar, puesto que cuadruplican su peso y aumentan en un 60% su longitud. Este deberá ser analizado en relación con sus variaciones en peso, talla, perímetro cefálico, frecuencia respiratoria y cardíaca, presión arterial, agudeza visual y dentición, de acuerdo a los patrones determinados por la Organización Mundial de la Salud y adaptados por el Ministerio de Salud de Colombia cuando es necesario. El desarrollo se evalúa teniendo en cuenta 4 parámetros: el desarrollo psicomotor, el desarrollo cognoscitivo, el desarrollo psicosexual y el desarrollo psicosocial. Y para esto se utilizan escalas adaptadas según las características de la región de origen del niño. El lactante progresa de la dependencia total a la autonomía. Mirar el desarrollo desde los parámetros anteriormente mencionados facilita el acompañamiento mediante el apoyo afectivo y la estimulación para el avance en sus potenciales genéticas, en la búsqueda de un desarrollo lo más armónico posible, la felicidad y el pleno ejercicio de su proceso vital. En la alimentación es de gran importancia considerar la actitud asumida por la madre en relación con la lactancia materna y describir cómo ha sido el proceso desde el nacimiento. Es importante indagar si existen dudas con respecto al amamantamiento y reforzar las orientaciones dadas en las primeras consultas con el neonato, aclarando las inquietudes de la madre. Además, es esencial recordar los beneficios de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y dar las pautas para la introducción y seguimiento de la alimentación complementaria a partir de esta edad, teniendo en cuenta que se recomienda continuar con la lactancia hasta los 24 meses. Se debe orientar a la madre con respecto a la extracción y almacenamiento de la leche para ser usada en los momentos en los que la madre no puede ofrecerle el pecho al niño. En vacunas se debe anotar cuidadosamente la fecha, el tipo de vacuna aplicada y las reacciones secundarias si las hubo. Es necesario verificar si tiene la vacunación al día y enseñar cómo debe ser el proceso de acuerdo con el programa ampliado de inmunizaciones PAI, enfatizando las edades, las dosis, los refuerzos y la importancia de no retrasarlo. También se deben mencionar las vacunas que no están incluidas en el PAI y si son recomendables. Se aconseja indagar acerca de mitos o dudas que los padres puedan tener sobre el tema. En hábitos se deben anotar los más llamativos, aunque la mayoría de ellos pueden ser normales en relación con la edad o el desarrollo psicomotor del niño. En este apartado es fundamental describir el patrón de sueño. En historia familiar se deben tener en cuenta varios aspectos, como son
antecedentes patológicos, historia socioeconómica y composición familiar. Si el lactante comienza a asistir a una institución educativa, se debe agregar a la anamnesis el apartado Historia escolar, donde se pregunta por el tipo de institución, los horarios, el grado, el rendimiento y las dificultades que ha presentado. Es importante tener en cuenta el respeto que debe existir por el cuerpo del niño y el derecho a la privacidad y al pudor. Mientras se hace la anamnesis, es fundamental que el médico vaya practicando una inspección general del niño, que permitirá en muchas ocasiones identificar condiciones especiales ya establecidas. El niño enfermo se manifiesta apático o irritable, adinámico y a veces desinteresado por lo que ocurre a su alrededor, mientras que un niño sano desarrolla actitudes típicas normales. Es de suma importancia que el examen físico se efectúe en presencia de los adultos acompañantes. La relación médico-acompañantes, que se inició durante la anamnesis, puede ser enriquecida durante el examen del niño mediante una aproximación desprevenida y afable a este, que será percibida en toda su plenitud. En los primeros 6 meses, usualmente el niño no presenta ningún tipo de resistencia al examen físico. Una vez que ha sido desnudado, dejándole cubierto con el pañal, es necesario observar su actividad espontánea, su estado de conciencia y su capacidad de interrelacionarse con el examinador y con quien le acompaña. De los 6 a los 30 meses aparece una dificultad creciente para el examen, según las características normales del desarrollo infantil, lo que hace necesario en ocasiones que gran parte del examen deba hacerse con el niño en brazos de sus padres o tutores. Es necesario tener en cuenta que desde el punto de vista del desarrollo emocional, el niño entre los 9 meses y los 2 años y medio de edad es muy temeroso con los extraños, entre ellos el médico, y por tanto presenta franca resistencia al examen físico, especialmente a aquellos procedimientos invasivos como la otoscopia o la revisión de la faringe, motivo por el cual deben ser practicados al final del examen, previa explicación al niño. Examen físico. Lo primero es el examen físico general, que comienza con la inspección del niño, y este aporta importantes datos acerca del estado general del lactante. Se inicia apenas se establece el primer contacto con él. Durante la inspección se debe prestar atención a la actitud y al grado de actividad. Se observa la coloración de la piel, la respiración y la facies. Es importante recordar que el llanto es una forma de expresión de los bebés más pequeños, por lo que se debe evaluar, así como la forma de consuelo. Continuando con el examen, se evalúan los signos vitales. Tanto la realización como los valores normales tienen características diferenciales a las del adulto. Se toman los pulsos, siendo los carotídeos y los radiales de difícil medida por el cuello corto y el panículo adiposo. Así que se priorizan los braquiales y femorales. La frecuencia cardíaca va disminuyendo de acuerdo a los datos que se pueden ver en la tabla, llegando a 110 más o menos 40 latidos por minuto a los 2 años. La temperatura hace parte de los signos vitales y su valor normal depende del tipo de termómetro y del lugar donde se mida. Se debe medir preferiblemente con un termómetro infrarrojo, ya que tiene mayor precisión y no es tóxico, como lo son los de mercurio. La frecuencia respiratoria se mide observando los movimientos abdominales del niño o mediante la auscultación del murmullo vesicular. Los valores normales en un lactante menor son de 30 a 49 respiraciones por minuto y en un lactante mayor de 25 a 39 respiraciones por minuto. La toma de la presión arterial se realiza por medio del método palpatorio únicamente, debido a que no se escuchan los ruidos de Korokov. Es más baja en el neonato y va aumentando gradualmente con la edad. En la piel se deben buscar cicatrices y signos de trauma o inflamación. Se debe evaluar la humedad, elasticidad y el rubor. En los lactantes es frecuente encontrar un color amarillento con predominio en la cara y en las extremidades, mas no en conjuntivas ni mucosas, llamado carotinemia. Este es un signo benigno que se debe al consumo de betacarotenos y se diferencia clínicamente de la ictericia. Luego se observan las faneras, observando la distribución y cantidad de pelo y la calidad de las uñas. Para continuar con el examen del lactante, se procederá con el examen segmentario, y aunque este no se realiza con un orden preestablecido,
Con fines didácticos se seguirá un orden cefalocaudal, a excepción de los órganos de los sentidos por lo mencionado anteriormente. Comenzando con el examen de cabeza, este debe incluir, aparte de su medición y la comparación de los resultados con promedios estadísticos, la observación de la forma y la simetría, además de la palpación de las suturas y fontanelas. Si es necesario, se realiza percusión, auscultación y transiluminación. La transiluminación es útil para la evaluación de cráneos asimétricos o desproporcionadamente grandes. La percusión con el dedo medio puede producir un sonido sordo en los niños con la fontanela abierta o en aquellos con fontanela cerrada y aumento de la presión intracraneana. Durante el primer trimestre, el perímetro cefálico se incrementa en promedio 2 centímetros por mes, en el segundo trimestre 1 centímetro cada mes y en los 6 meses siguientes 0,5 centímetros promedio por mes. Del primer al segundo cumpleaños, el aumento es de 3 centímetros. Para al cumplir los 2 años se haya sumado un total de aproximadamente 15 centímetros al perímetro al nacer. En el examen de cuello deben palparse los triángulos cervicales para buscar ganglios linfáticos que no deben ser mayores a 1 centímetro. En condiciones normales no es posible palpar la glándula tiroides a esta edad. En el caso del lactante menor, el examen del cuello se debe hacer con el paciente en decúbito dorsal, porque este es normalmente corto. Para el examen de tórax y pulmones se debe hacer inspección, palpación, percusión y auscultación. En el lactante, la respiración es predominantemente abdominal. La pared torácica del niño es relativamente delgada, por lo que los ruidos cardíacos y pulmonares son fácilmente audibles. Las secreciones de cualquier parte del árbol respiratorio son fuertemente perceptibles en todo el tórax. El examen del corazón se lleva a cabo de la misma manera que en los adultos. Debe diferenciarse atentamente cada uno de los ruidos cardíacos, con especial atención al intervalo existente entre ellos, debido a que en el periodo del lactante la frecuencia respiratoria es muy parecida a la cardíaca y los ruidos respiratorios se asemejan a soplos. Los soplos inocentes pueden auscultarse hasta en un 50% de los niños sanos, son de tipo sistólico, de baja intensidad y no superan el grado 2 de 6. No están asociados con signos clínicos ni hallazgos al electrocardiograma. El examen del abdomen incluye inspección, auscultación, palpación, percusión y búsqueda de megalias y masas. En los lactantes, el abdomen es protuberante debido al pobre desarrollo de la musculatura abdominal. En niños sanos es usual palpar el hígado hasta 2 centímetros por debajo del reborde costal derecho y el vaso hasta 1 centímetro por debajo del reborde izquierdo. En cada visita médica es imprescindible practicar el examen de los genitales externos. En los varones debe examinarse el pene, los testículos y los anillos inguinales externos. En las niñas, el clítoris, los labios mayores y menores, los orificios vaginal y uretral y los anillos inguinales externos. En ellas es frecuente observar adherencias de los labios menores en los primeros años. En los varones, en el primer año de edad, es frecuente encontrar hidrocele, comprobada por transiluminación. En los pacientes de ambos sexos se les debe buscar ganglios y hernias. En el examen musculoesquelético se debe evaluar la postura, las articulaciones, el tamaño, la simetría y la fuerza de los músculos y el aspecto y motilidad de la región de la espalda. Si hay marcha, hasta los 2 años, esta es de base amplia, ligeramente inestable, con lordosis lumbar prominente. Se debe advertir a los padres que es normal que exista un aplanamiento del arco longitudinal del pie, debido a una capa de tejido adiposo subcutáneo en la planta, que tiende a desaparecer con el desarrollo neuromuscular. También es normal la presencia de genovaro o piernas en paréntesis o genovalgo o piernas en X, siendo la primera más común hasta el año y medio de edad. No justifican corrección siempre y cuando sean simétricas y de progresión lenta. Se finaliza el examen con los procedimientos más incómodos para el niño. En los lactantes, un ojo rojo con lacrimeo es comúnmente causado por abrasiones digitales autoinfligidas. Es común que en los primeros 4 meses de vida se aprecie una desviación ocular convergente y alternante en niños sanos. El reflejo luminoso debe de ser simétrico y el reflejo rojo debe ser de color intenso. La agudeza visual al nacer es de 5-200, al año de edad es de 20-200 y a los 2 años es de 20-40.
El examen del oído medio requiere práctica y se considera muy importante por la alta prevalencia de enfermedades del oído medio en esta etapa. Se debe revisar el pabellón auricular, el canal externo y la membrana, además de hacer un estimativo global de la capacidad auditiva. Se puede buscar el reflejo cocleopalpebral por medio de la producción de un ruido intenso junto al oído que debe producir parpadeo. Para la otoscopia se debe utilizar el espéculo más grande posible. El conducto auditivo en esta etapa está orientado hacia arriba, lo cual requiere traccionar el pabellón hacia adelante y abajo para su realización. Un complemento fundamental de la otoscopia es la neumatoscopia. El examen nasal incluye la inspección externa, la visión de la mucosa, el septo y los cornetes, además de la descripción de cualquier exudado presente. Presionar la punta de la nariz permite ampliar el campo visual para una rinoscopia adecuada, que puede ser realizada con el otoscopio o un rinoscopio. La examinación completa de la boca y faringe comprende la inspección y palpación de los labios, mucosa, encía y paladar duro, y la inspección de los dientes y los pilares amigdalinos, las amígdalas y la pared faríngea posterior. Se puede aprovechar el momento en el que el niño llora para hacer este examen. Hay poca producción de saliva en los primeros 3 meses de vida, y a medida que aumenta su producción aparece el babeo por la inexistencia de los dientes inferiores. Es necesario reconocer la úvula bífida, que se puede asociar con fisura submucosa del paladar, pero casi siempre es normal. Los primeros dientes suelen hacer erupción alrededor de los 6 meses. En condiciones normales, su erupción no debe iniciar después de los 18 meses. Es de suma importancia pesar y medir los lactantes completamente desnudos. A continuación se presentan las variables del crecimiento. Peso. En el primer trimestre, los niños bien alimentados tienen un aumento promedio de 25 a 33 gramos diarios o 1 kilogramo mensual. En el segundo trimestre, el aumento promedio es de aproximadamente 600 gramos por mes, de tal modo que a los 4 a 5 meses se duplica el peso del nacimiento. En el tercer trimestre, el incremento promedio es de 500 gramos cada mes, lo que conlleva que a los 11 a 12 meses el peso del nacimiento se triplique. Durante el segundo año, el incremento promedio es de aproximadamente 200 gramos cada mes, para que a los 24 meses se constate que el peso del nacimiento se cuadruplicó. Talla. En el primer trimestre, los niños bien alimentados aumentan en promedio 9 centímetros, en el segundo 7 centímetros, en el tercero 5 centímetros y en el cuarto de 3 a 4 centímetros. En el primer trimestre del segundo año, los niños suelen aumentar 3.5 centímetros, en el segundo 3 centímetros, en el tercero 2.5 centímetros y en el cuarto 2 centímetros, de tal modo que durante el primer año el aumento de talla es de unos 25 centímetros y en el segundo de unos 12 centímetros. En general, los niños conservan la talla hasta 1 centímetro mayor que la de las niñas desde que nacen. Se deben tener en cuenta también las variables: perímetro cefálico, frecuencia respiratoria y cardíaca, presión arterial, dentición, las cuales fueron mencionadas anteriormente durante el video para una evaluación completa del crecimiento. Estos son los aspectos clave a tener en cuenta en la consulta con un lactante.